¿Alguna vez has sentido que citar en APA es súper complicado? Quédate aquí conmigo porque te voy a explicar qué son las citas y cómo puedes utilizarlas correctamente. Bien, ¿qué es citar? Citar es darle crédito a una idea, a un pensamiento o a una frase. Básicamente es como una referencia a las fuentes que tú estás consultando para argumentar y sustentar tu trabajo, tanto académico como de investigación. Y esto que incluye tanto cuando nosotros extraemos partes del texto de las fuentes, como cuando redactamos con nuestras propias palabras las ideas de dichas fuentes. Y siempre que nosotros citemos, debemos de referenciar la cita, es decir, debemos precisar su origen, ya que cada trabajo que sea citado pues debe de aparecer en esa lista de referencias. Si no realizamos las citas correctamente, podemos ser acusados de plagio y muchas veces lo que son los maestros, los docentes pueden utilizar una herramienta de detección de plagio donde detectan si tu trabajo pues fue plagiado obviamente y te puede arrojar un alto porcentaje de coincidencias y esto puede afectar negativamente tu calificación. O si estás realizando una tesis, puede ser muy posible que no sea aprobada o que te la manden que te la regresen para que realices las observaciones correspondientes. También otra de las características que debes de tener en cuenta es que si tú citas adecuadamente, esto le va a dar mayor credibilidad y valor a tu trabajo. Por eso es fundamental que lo hagas desde un principio, que estés elaborando tu tesis, por así decirlo, tu trabajo académico o tu trabajo académico y que prestes mucha atención a los detalles. Pero no te preocupes porque aquí lo vas a aprender. Bien, las citas se dividen en dos, que tenemos las citas textuales o directas son aquellas que, estas son aquellas en donde vamos a reproducir exactamente lo que un autor ha escrito o ha dicho. Y se utilizan cuando es importante que mostremos las palabras exactas del autor original. Aquí nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada. Y también tenemos lo que son las citas parafraseadas o indirectas. Y esta es cuando tomamos en cuenta la idea de alguna fuente, pero ya la redactamos con nuestras propias palabras. Y al tomar la idea de esa otra fuente, debemos de indicar siempre el origen del mismo. ¿Y qué es lo que podemos parafrasear? Pues podemos parafrasear desde una oración, toda una página, varias páginas o incluso textos, libros completos. Como tal, no hay una restricción para que tú parafrasees, solamente que des a conocer el origen de ese texto, con la finalidad, como te lo mencioné ahorita, de que no cometas plagio. Lo que son las citas textuales directas, estas a su vez se van a dividir dentro del párrafo, fuera del párrafo. Las que son dentro del párrafo son aquellas citas textuales cortas menores a 40 palabras, mientras que las que son fuera del párrafo son aquellas citas textuales, se les conoce también como largas o en bloque, ahorita vas a ver por qué, un ejemplo, y tienen más de 40 palabras. Existen dos formatos específicos en las que tú puedes citar tanto de manera textual como de manera parafraseada. Y esto es de forma narrativa tanto como de forma parentética. Cuando se cita de forma narrativa, le vamos a dar énfasis a quién, al autor. Y cuando citamos de manera parentética, vamos a darle énfasis a quién, a nuestro texto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a ver dos ejemplos de lo que es la cita textual o directa dentro del párrafo, nada más para que te vayas familiarizando con ellas. Esta viene siendo una cita como narrativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos dando énfasis a quién, al autor. Y esta viene siendo una cita que parentética, porque le vamos a dar énfasis a quién, a nuestro texto. Y aquí tenemos los dos ejemplos, pero recuerden, ¿no? Estos ejemplos son de las citas textuales cortas, directas dentro del mismo párrafo. De manera parentética, lo primero que podemos observar es que se realiza una breve introducción para describir el tema y se coloca entre comillas lo que es el texto tal cual lo dijo el autor, es decir, nosotros copiamos y pegamos. Entonces, como le estamos dando énfasis a nuestro texto, vamos a colocar entre paréntesis lo que es el apellido del autor, seguido una coma, año de la publicación, coma,
y el número de página donde obtuvimos nuestro texto, punto. En cuanto a lo que es la cita narrativa, ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí ya no vamos a terminar con el autor, vamos a comenzar con el autor, lo vamos a colocar en un principio porque le vamos a dar énfasis a él. Entonces, colocamos una breve descripción según Manzano, es el apellido del autor, abrimos paréntesis, colocamos el año de la publicación y colocamos comillas. Es muy importante que no se te olvide colocar las comillas, ¿no? Y finalizamos con lo que es el número de la página y punto. Ahora la cita textual directa o fuera del párrafo. Recordando nada más, ¿qué tipo de cita es? Es narrativa. ¿Y qué tipo de cita es? Parentética, ¿verdad? Ahora pasamos a ver los ejemplos. Son fuera del párrafo, ¿no? Cita textual fuera del párrafo, narrativa, y vamos a ver cita textual fuera del párrafo, parentética. ¿Qué podemos observar en la cita textual fuera del párrafo de manera narrativa? Que se comienza con una breve descripción seguido de lo que es el apellido del autor. Son dos apellidos, por lo tanto, por lo general cuando son apellidos aquí en Latinoamérica, se coloca un guión. Esto nos los va a indicar el autor en su documento. Si el autor no lo indica, no es necesario colocar lo que son los dos apellidos, nada más con que coloquemos uno, el año de la publicación. Entonces, entre paréntesis, colocamos el año, indica que, y colocamos los dos puntitos. No se te vaya a pasar colocar los dos puntitos. Enseguida vamos a copiar y pegar el texto y al finalizar el texto colocamos un pequeño puntito, pero aquí vemos que se coloca lo que es el párrafo en vez del número de la página. ¿Por qué creen que se deba a esto? Porque probablemente en el documento no encontraron no se encontró lo que es el número de página, entonces se está colocando el párrafo para que se logre identificar mejor. Esto es completamente válido. Entonces se abre paréntesis, se coloca párrafo, punto, y como son párrafos consecutivos, se coloca un guión. Se cierra paréntesis. Mientras que la cita textual fuera del párrafo es exactamente lo mismo, pero nosotros le vamos a dar énfasis a nuestro texto. Por lo que al finalizar el texto, después del puntito, vamos a abrir paréntesis, colocamos el año del autor, colocamos el autor, coma, el año de publicación, coma y el párrafo. Y cerramos paréntesis. De igual manera, al parecer aquí, este es otro ejemplo, no se encontró lo que es la página y por lo tanto se coloca el párrafo solamente. Este es un ejemplo de una cita de más de 2 párrafos. Esta es la que les mencioné que se le conoce como cita larga o cita en bloque. Vamos a ver por qué. Porque si se dan cuenta, como son más de 40 palabras, se parece que son como bloques, ¿verdad? Cada párrafo. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar primero el apellido, abrimos paréntesis, el año de publicación, cerramos paréntesis y no olvidar colocar los dos puntitos. Comenzamos nuestro texto, copiamos y pegamos, pero el primer párrafo tiene que llevar sangría del lado izquierdo de 1.27 centímetros. A partir del segundo párrafo en adelante, tiene que llevar además de sangría del lado izquierdo de 1.27 más sangría en la primera línea de 1.27. Si quieres saber cómo realizarlo de manera más práctica, te invito a que revises en mi canal los demás videos donde te muestro exactamente cómo hacerlo en un documento en Word. Al finalizar el texto, colocamos un puntito y abrimos paréntesis. Podemos colocar que los párrafos o el número de página. Tenemos también lo que son las citas parafraseadas. ¿Cuáles son estas? Son aquellas donde con nuestras propias palabras redactamos la idea original del autor. Es muy importante no perder esa idea al momento de parafrasear. Entonces podemos citar de manera parentética con una sola fuente.
Este es un ejemplo, esta es parentética y la de abajo es de manera narrativa. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? El guión, ¿verdad? Si no, no hay necesario de colocar el nombre, aquí está el nombre del autor, no es necesario colocarlo, solamente se coloca el apellido. Cuando son varias fuentes, es exactamente lo mismo, la única diferencia es que colocamos punto y coma para separar dichas fuentes. No se te olvide que siempre tienes que colocar punto y coma, mientras que de manera narrativa separas las comas, las fuentes con las comitas. Estamos separando las fuentes con las comitas y para finalizar, como yo voy a colocar un último autor, voy a colocar la Y. Mientras para citar una fuente con varias ediciones de manera parentética, es decir, yo tengo un artículo, dos artículos, y los dos artículos son el mismo autor, pero son de diferente año. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar los años solamente con la comita. Y ya en el apartado de referencias ya voy a colocar la fuente, la cita, la fuente completa, ¿no? Una fuente con varias ediciones de manera narrativa es lo mismo, nada más que entre paréntesis se coloca solamente lo que es el año de publicación separado por una comita. Ahora vamos a ver ejemplos de citas de fuentes con varios autores. Cuando tenemos dos autores, los apellidos los vamos a separar por la Y y si es en inglés, la vamos a separar por el ampersand. Este lo podemos utilizar, por ejemplo, ¿qué tipo de cita es? Parentética. Y yo voy a separar los dos apellidos por el ampersand. Coma, coloco el año de la publicación, cierro paréntesis y punto. Y en la parte de abajo es de forma ¿qué? Narrativa. Cuando es de forma narrativa, coloco la Y para separar los autores. Coma, entre paréntesis, el año de publicación. Pero si yo tengo 3 o más autores, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a colocar lo que es el et al. El et al, ¿qué quiere decir? Quiere decir y colaboradores. Este es un ejemplo de cita ¿qué? Parentética. Entonces, ¿qué? Porque está entre, ¿qué? Entre paréntesis. Pongo Pairumani y colaboradores. Aquí hay que tener mucho cuidado porque está el puntito y está la coma que nos va a ayudar a ¿qué? A separar el año de la publicación. Mientras que en esta cita, que es narrativa, la única diferencia, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? ¿Cuál es la diferencia? Además de que no está entre paréntesis, lo que es pues todo el apellido, toda la información, ¿verdad? Solo el año de la publicación. ¿Cuál otra diferencia ven? La coma, ¿cierto? Entonces, Pairumani y colaboradores, punto, abrimos paréntesis y colocamos el año de la publicación. Vamos a ver un ejemplo de citas de fuentes del mismo autor y del mismo año. Cuando son del mismo autor, es decir, yo encontré el mismo autor, pero resulta que tiene diferentes publicaciones en el mismo año. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues los voy a distinguir colocándoles la A y la B solamente. Así los podemos diferenciar las obras. Cuando encontramos, por ejemplo, el mismo apellido y el mismo año, pero resulta que son diferentes autores, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues colocamos la inicial del otro apellido. J. Punto, el apellido, coma, 2005, y esto nos va a ayudar también a diferenciarlo. Pero cuando la fuente consultada no tiene autor, vamos a colocar el nombre de esa fuente que nosotros consultamos. A lo mejor el documento nos explica el turismo comunitario, abrimos paréntesis, 2018. Esta es de qué, de tipo que narrativa. Si vamos a citar una ley, pues colocamos toda la constitución política del Estado, coma, 2009, coma, y colocamos el artículo. También hay que recordar que no todos los autores son personas, sino también un autor puede ser una institución o una organización. En este caso, nosotros como autores tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, y
Para citarlo, lo que yo voy a hacer siempre, por ejemplo, si estoy en mi apartado de instrucción y es la primera vez que yo cito a la ONU, voy a colocar todo el nombre de esa organización. Y entre corchetes voy a colocar sus siglas. Cierro corchetes, coma, el año de publicación, cierro paréntesis y punto. A partir de la segunda vez que yo vaya a citar a la Organización de las Naciones Unidas, ya no es necesario que ponga todo el nombre de esa organización, solamente voy a colocar sus siglas. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Recuerden, siempre a partir de la segunda cita, la tercera, cuarta, así sucesivamente. Este es un ejemplo de cita narrativa, pero con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y es lo mismo. Yo voy a colocar el nombre de la organización, entre paréntesis, pongo las siglas de la OMS. Como es narrativa, ya no es necesario que yo ponga entre corchetes porque no es entre paréntesis. Pongo coma 2023, el año de la publicación, cierro punto. Siempre lo vamos a usar cuando. ¿Cuándo les dije? Ajá, cuando es la primera vez que voy a citar. Mientras si es a partir de mi segunda cita, ya solamente voy a colocar las siglas de esa organización. Ahora, pero si yo tengo un artículo y mi artículo o mi documento no tiene fecha, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a colocar las siguientes siglas, que es la S.F. que quiere decir sin fecha. Y aquí lo podemos observar de manera tanto parentética como narrativa. Pero también se puede dar la situación en la que pues yo cite a un autor dentro de un autor. Ah, caray, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pues resulta que un autor está citando a otro y a mí me parece sumamente importante lo que citó del autor original, pero por más que intenté yo buscar de dónde o el párrafo o el texto, a lo mejor no encontré el artículo o simplemente yo no encontré la fuente original, o sea, el enlace no me abrió o el enlace o el artículo lo tengo que comprar probablemente, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Colocamos el nombre del autor que a mí me interesó, el texto de él, coma, el año de la publicación, coma, cómo se citó en Lozano y colaboradores, punto y coma 2014. Entonces Lozano citó a quién, a Ramírez, pero también si se dan cuenta, por lo general cuando nosotros citamos, las citas deben de ser no mayor a 5 años. A lo mejor cuando es ya un otro tipo de temas como más cualitativos, más filosóficos, pues sí puedo citar yo con un poquito más de 10 años e incluso, pero son excepciones. Entonces, como mi cita es muy vieja, pues yo voy a citar a Lozano porque es la más reciente. Y esta información que Ramírez me está dando, pues sigue siendo muy relevante para mi trabajo porque ya no han habido, a lo mejor ya no he encontrado más información reciente que se parezca a la de él o investigaciones actualizadas. Y para hacerlo de forma narrativa, colocamos a Salazar. Aquí es el ejemplo. Salazar, ¿quién es? Pues es el autor que a mí me interesa, es el que escribió el párrafo que yo quiero citar. Abrimos paréntesis, colocamos el año de la publicación, 1999, como se citó en Curiel, 2003. Entonces Curiel citó a Salazar, ¿verdad? ¿Cuándo lo citó Curiel? En el año 2003. Y bueno, si este video te ayudó, no olvides darle like, compartirlo y seguir aprendiendo conmigo. En mi canal podrás encontrar más videos donde yo estaré realizando de manera práctica en un documento en Word cada cita para que tú aprendas a configurarlos. Yo soy Gema y nos vemos en el próximo video. Ay, ay, ya.